amigos, es momento de saludar a nuestro columnista que ahora pasó a estar los días martes. Y es siempre un placer recibirte, querido Nico Valentino. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches y el placer es mío de volver a estar acá. Bueno, claramente. Y bueno, cuando hablábamos con Nico Valentino respecto de cuáles son los temas necesarios de abordar en este tiempo, ¿no? Y hay uno que no hemos estado abordando, querido Nico, y es el calentamiento global y tantos foros internacionales que hay al respecto. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Verdaderamente este es un problema? ¿Se puede atender desde esta parte de la historia de la Tierra un calentamiento global? ¿Hasta qué punto tiene solución o por lo menos detenerlo? ¿Qué análisis hay al respecto? Bueno, hay una frase de Barack Obama que me parece que describe mucho la situación en la que estamos. Y él que dice, somos la primera generación que está sufriendo los efectos del cambio climático. Y somos la última que puede hacer algo al respecto. Esta es un poco la situación en la que estamos. Y de hecho, a ver, hoy hemos cambiado el nombre de de calentamiento global a cambio climático. ¿Por qué? Porque es más intuitivo. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que el mundo se esté calentando si tenemos inviernos tal vez más crudos? Bueno, esto justamente es lo que pasa. No quiere decir que el clima se va a calentar todo el tiempo en todos lados, sino que está aumentando en general la temperatura del mundo y eso está trayendo consecuencias climáticas y este cambio climático. Consecuencias como, bueno, clima más errático, hemos visto huracanes en ciertas ciudades, inundaciones en otras, incendios forestales en otras ciudades. Entonces, esto es un poco a lo que nos vamos a enfrentar. Incluso se está acidificando el mar y claramente nos presenta una situación muy complicada. Muchos creen que tenemos que bajar las emisiones de carbono a la mitad para 2030 y reducirlas a cero para 2050. Pero me parece fundamental entender qué es el efecto de invernadero, qué es el efecto que está detrás de este cambio climático. ¿Y qué es el efecto invernadero? Bueno, básicamente son gases como el dióxido de carbono que emitimos los seres humanos y obviamente los sistemas naturales también. Pero este gas, ¿qué hace? Hace que la luz del sol quede atrapada en la Tierra. O sea, la luz entra y muchas veces rebota en la Tierra y vuelve a salir, otras veces se absorbe, pero estos gases que se juntan en la atmósfera hacen que la luz rebote en la Tierra, pero vuelva a rebotar en la atmósfera, generando este efecto de invernadero adentro de la Tierra y haciendo que se caliente. Y esto obviamente trae muchísimos efectos como la acidificación del mar, el aumento de la temperatura global, y todo esto trae consecuencias muy, muy graves. Los gobiernos obviamente vienen preocupados de esto hace rato, tenemos el protocolo de Kioto, tenemos el acuerdo de París, pero lamentablemente no estamos llegando. De hecho, el acuerdo de París, que es el último que se hizo, se intenta que la temperatura no llegue a 2 grados, que sería terrible. Pero vemos como países como Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, decidieron salirse del acuerdo de París, que si bien después con Biden volvieron a entrar, pero si uno ve los números, lamentablemente no estamos llegando. No estamos llegando. ¿Las consecuencias de esto se pueden atender? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, las consecuencias las vamos a empezar a ver mucho más seguidos y de hecho hay 2 mitos en esto, ¿no? El primero es que el cambio climático no me va a afectar a mí y el segundo es que yo no puedo hacer nada. Y son 2 mitos, ¿por qué? Porque no son ciertos. A ver, el primero es el cambio climático nos va a afectar lamentablemente a todos. De hecho, bueno, San Juan está sufriendo una sequía, una emergencia hídrica. Esto en el futuro es muy probable que se incremente. Y de hecho, a ver, no sé si recordamos ese viento de... Fue Navidad 2019. Hoy, sí, tremendo fue. Tremendo. Inolvidable. Inolvidable. Bueno, lamentablemente tal vez se vuelvan más recurrentes. Y ni Era hablar un ciclón, Nico, fue un ciclón, fue una cosa fuera de serie. Tal cual. Y lamentablemente, bueno, estos son los efectos del cambio climático, además del incremento de la temperatura. Muchos dicen, uy, este es el verano más caluroso de mi vida. Bueno, probablemente sea el verano más frío del resto de tu vida. Y lamentablemente tal vez nuestros hijos tengan que vivir en un mundo radicalmente diferente al nuestro. Y si vamos al tema de las soluciones, bueno,
hay muchas, ¿no? Hay muchas propuestas para soluciones que van desde lo personal, lo político, desde la innovación. Lo cierto es que no venimos llegando y es muy No venimos difícil. llegando. No, y es muy difícil tomar conciencia de este problema. A ver, si tuviésemos un meteorito que se acerca a la Tierra y tuviese el mismo impacto que el cambio climático, lo más probable es que todos los gobiernos se reunirían, harían Está comités, bien. harían soluciones, mandarían, no sé, cohetes para hacerlo estallar. O sea, actuaríamos al respecto. Pero el cambio climático es tan silencioso que muchos creemos, incluso hay gente que cree que no está pasando. ¿Y esto por qué se debe? Porque se maneja en lo que se llaman fases de transición. ¿Y esto qué quiere decir? Que por mucho tiempo no pasa nada, pero el medio ambiente va absorbiendo, se va cargando y de repente hay una fase de transición y cambia radicalmente y no hay vuelta atrás. Es como estar hirviendo una pava, ¿no? Claro, Hervimos, claro. hervimos. Por eso, a ver, ¿se puede hacer algo? Vos decís, no, no puedo ir más atrás, no puedo ir para atrás, pero ¿dónde estoy? ¿Qué acciones puede hacer el hombre? ¿Es provocado por el hombre? ¿Es una acción mixta la naturaleza, por lógica que se ha dado en esta etapa de los millones de años del planeta? ¿Qué pasa con esto? Bueno, el consenso científico hoy es que es creado por el hombre. De hecho, estamos en una era geológica llamada el antropoceno. Antropo de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la principal fuerza geológica que está esculpiendo hoy el mundo. Entonces, el consenso científico es, sin duda, es creado por el hombre. Y si uno quiere hilar un poco más fino los argumentos, uno puede ver en la atmósfera el tipo de carbono que hay, que por ejemplo el carbono 13 es más generado por la naturaleza y vemos que se ha reducido en el tiempo. Entonces eso es un indicio de que esto es generado por el hombre. Además podemos ver nuestro impacto en los distintos ecosistemas, podemos ver nuestro impacto en la creación de plástico. Hoy estamos tirando plástico por todos lados. De hecho encontramos plástico en la cima de las montañas, adentro de organismos en el mar. Claramente el impacto del hombre está teniendo mucho daño en Claro. todos los ecosistemas. Entonces, nada, no hay duda de que sea creado por el hombre. Bien. La cuestión es qué hacemos. Claro. Y lamentablemente muchos creen que la acción individual no tiene sentido. ¿Por qué? Porque digo, bueno, ok, voy a usar menos energía, mis emisiones de carbono voy a tratar de reducirlas. Y esto contribuye, pero claramente ya vamos un poco tarde y es probable que no lo solucionemos así. Sí es importante la presión política, pero es fundamental las innovaciones tecnológicas. Y de hecho muchos científicos creen que la única solución que nos queda son lo que se llaman soluciones de geoingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, usar la ciencia para Bien. tratar de alterar el clima con la tecnología. Impresionante. Una idea básica, ¿cuál es? Es crear tecnología que capte este carbono y lo vuelva a introducir a la Tierra. Cosas un poco más rebuscadas son como poner filtros solares o espejos en el espacio. O incluso hace poco Jeff Bezos, que es este millonario, dueño de Amazon, dijo que bueno, él está yendo al espacio porque una de sus motivaciones es llevar toda la industria que contamina al espacio. Entonces sacar la industria que contamina y llevarla al espacio para que ese carbono que estamos emitiendo no quede atrapado en la atmósfera. Excelente. Nico, sos un pensador extraordinario. Qué lujo tenerte. Muchísimas gracias. Es un tema que sin duda nos lleva a reflexionar, a pensar San Juan. Gracias y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a ustedes.